Bien, las autoridades de salud, le contábamos, han notificado hoy 9.414 nuevos casos de COVID-19 durante esta jornada. Además, se han registrado 155 personas fallecidas. Bueno, vamos a analizar la situación actual de la pandemia. Estamos en contacto con el epidemiólogo académico de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada. Doctor, buenos días, gracias por el contacto. Buenos días, Fresia, Sebastián, un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, doctor. Bueno, hoy día revisábamos estos números hace poco, 9.400 casos, hay una fuerte caída, 6.000 casos menos que la semana pasada, el mismo día jueves, una baja la positividad también. ¿En qué momento nos encontramos de la forma en la que ha ido evolucionando la pandemia en las últimas semanas? Bueno, afortunadamente estamos presenciando una caída muy importante de casos. Fíjate que a la semana siguiente de que se produjo el pic, o sea, el pic se produjo el 14 de febrero, a la semana siguiente teníamos una reducción de casos de un 9% semanal, 9%. Ya al 28 de febrero, siempre semanalmente teníamos una reducción del 18% de casos. El R efectivo antepasado del lunes antepasado era de 0,80, o sea, una reducción de casos del 20%. Ajá. Y el último que calculamos el lunes pasado era de 0,76, o sea, una reducción de casos del 24%, lo que en términos de contracción pandémica es un número bastante halagüeño. Ahora, afortunadamente, a partir del lunes 21 de marzo empezamos a mirar una reducción de los fallecidos confirmados, o sea, y hago la diferencia porque en algún momento la autoridad sanitaria puso los probables, pero para irle tomando el pulso a la pandemia, ¿sí?, hay que seguir mirando los confirmados, ¿no es cierto? Entonces, hubo una reducción ya de un 22% de fallecidos respecto de la semana que se había clausurado el 14 de marzo, y eso ya es una noticia bastante importante, porque como sabemos, la curva de fallecidos tiene un desfase de aproximadamente 2 o 3 semanas respecto de lo que ocurre con la de contagio. Entonces eso había tenido un pequeño retraso, pero afortunadamente ya la curva de fallecidos empezó a ceder en términos de empezarse a notar una contracción, y lo mismo está ocurriendo con la reducción de camas UCI, que esta última semana tuvo una reducción del 15%, y tal como ustedes introducían la nota, estamos en una positividad que va francamente a la caída. Sí. Por lo tanto, mirando todos estos parámetros epidemiológicos, definitivamente la cepa Omicron está en retirada. Y uno comienza a comparar un día, un jueves con un jueves, por ejemplo, en el caso de hoy. Lo hemos visto también con esta baja o un alza, en realidad, sostenida de las camas críticas disponibles. Pero el caso de muerte, que usted dice también ha tenido esta baja, ¿cómo o en qué minutos se aprecia, por ejemplo, bajar de los 100? Porque ni siquiera estamos hablando de 2 dígitos, estamos hablando de 155 personas hoy, pero que siguen siendo cifras muy, muy abultadas, doctor. Mire, es muy alta, pero acordémonos que nosotros tuvimos un pic de cerca de 40.000 casos. O sea, el problema es que tenemos un gran volumen de fallecidos, pero en términos proporcionales, afortunadamente, esto ya se ve, digamos, como tomarle el pulso a la pandemia. Ya se ve que estamos bajando. Lo que ocurre, muy desgraciadamente, que una proporción, aunque sea pequeña, de un gran número de contagios, nos va a dar un número absoluto de muertes que es muy grande, tal como usted señala. Pero lo importante es que pasamos una avalancha muy aciaga de muertes, nadie lo puede negar, pero lo importante es que esta cifra de alguna forma está cediendo a una velocidad bastante positiva. Uno quisiera, digamos, que el azote de muertos fuera más rápido en disminución. Eso le quería preguntar, doctor, porque la evaluación que se hace respecto al impacto que tuvo esta oleada, la Omicron,
en materia de letalidad, ¿no? En el número de fallecidos. ¿Cómo la podemos evaluar? Dado que esta oleada nos pilla con un nivel de vacunación que no teníamos en las oleadas anteriores. Por supuesto, fíjese que tradicionalmente, digamos desde la cepa Delta hacia atrás, el nivel de letalidad que se observaba en la pandemia andaba cerca del 2,2%, es decir, de los contagiados, más o menos entre el 2 y el 2,2% fallecían. Afortunadamente, y de nuevo, muy delicado en las palabras, todas las muertes duelen, no quisiéramos ninguna, pero las últimas cifras de letalidad semanal que se han registrado respecto de la variante Omicron son del orden del 0,5%, que por supuesto entonces son del orden de casi 4 o 5 veces más baja de lo que se producía por Delta. Y la otra cuestión, que como sabemos, la Omicron entró con fuerza a partir del 1 de enero, para ser más preciso, el 27 de diciembre, pero durante el mes de enero y parte de febrero, no todo el contagio fue Omicron. Más o menos el 8% de los contagios todavía eran deltas y muy probablemente buena parte de la gente que desgraciadamente falleció haya sido debido al contagio delta. Ahora, ¿cómo se proyecta ya terminando un mes de marzo prácticamente, doctor? Se hacía la pregunta, o nos hacíamos la pregunta, cuando comenzara mayor movilidad, la presencialidad de las clases, muchos puestos de trabajo también. ¿Se puede ya tener como un panorama de lo que ha pasado en este mes de marzo o es muy adelantado todavía? Mire, contestémoslo en dos planos, digamos. El más hipotético es que dada la movilidad que ocasiona marzo, ¿no es cierto?, no es descartable que de aquí a un par de semanas uno viera un rebrote de contagio, pero nunca para llegar a los niveles que observamos a mitad de febrero. Pero la verdad es que los datos hasta ahora no muestran en este horizonte dicho rebrote. Los datos hasta ahora nos mantienen en una posición optimista, expectante, de que, como le digo, la epidemia se está contrayendo a razón de un 25% de casos por semana, y ojalá que eso se mantenga así. Y de ahora en adelante, muy probablemente, lo que nos interese, más allá de mirar la cifra de contagio, es que definitivamente los fallecidos se empiecen a reducir y mantengan esta tendencia a la reducción, y lo mismo en términos de la ocupación de camas complejas. Doctor. Y para lograr mantener, disculpen un segundillo, para lograr mantener los fallecidos a la baja y las camas UCI a la baja, es completamente necesario que se mantenga el plan de vacunación, se amplíe y toda la gente tenga sus dosis de refuerzo, digamos. Porque además esa es la estrategia sanitaria en la cual nosotros estamos apostando a que vamos a ir dejando este mal sueño que ya nos tiene preocupados 2 años, ¿no? Doctor, ahora, ¿de qué depende que se dé o no ese rebote? Se lo pregunto porque en otros países se ha visto precisamente ese repunte, lo que muestra, por ejemplo, los números de Italia, de el Reino Unido, también de Holanda, es que ha habido, después de un pic, una caída muy fuerte, que es lo que se pronosticaba para este tipo de variante, pero después se producen rebotes fuertes y en algunos casos en Austria o en Alemania incluso llegan a superar el pic anterior de la misma variante. ¿Por qué en el caso de Chile sería distinto? ¿O de qué depende que se mantenga así, como usted lo describía, bien favorable? Mire, fundamentalmente Europa, en el mejor de los casos, tiene cerca del 60% de su población vacunada con todas las dosis. Y Chile está superando el 90%, entonces ya, digamos, la protección vacunal que nosotros tenemos es muy, muy favorable, con muchas mejores cifras que lo que observa Europa. Por otro lado, Europa recién está dejando su invierno, y ahora nosotros vemos que ellos fueron tal vez demasiado precipitados en quitar del ambiente público las medidas de autocuidado
¿se acuerda el uso de mascarilla? Y ellos dijeron que ya no era necesario usarlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo también lo dije más o menos en una entrevista de hace un mes atrás, que nosotros teníamos la posibilidad de observar esto, copiar lo bueno y no copiar lo malo. Entonces, a mi juicio, probablemente ya estamos todos chatos de usar mascarilla, pero yo creo que esta podría ser una medida que recién nosotros la podríamos pensar iniciando nuestra primavera y no iniciando el otoño o el invierno como estamos ahora, digamos. Pero el principal eje es que sigamos insistiendo en aumentar la cobertura de vacunación. ¿Y eso qué relación tiene, doctor, este proceso de vacunación que se ha tratado también de reforzar con las nuevas autoridades, que sufra problemas de stock? Le pregunto porque algunas comunas de la región de Valparaíso, en Valparaíso incluido, Viña, Quilpué, anunciaron que van a restringir el horario por falta de stock de vacunas. ¿Cómo esto puede afectar a este proceso de la pandemia? Bueno, claro, digamos, pero lo que usted comenta es netamente una responsabilidad logística de las autoridades. Nosotros, en la medida que logremos cumplir con el plan y aseguremos las dosis de refuerzo, ¿no es cierto?, de tercera y cuarta dosis para todas las personas que iniciaron su plan de vacunación, eso es lo importante, que eso se cumpla, y el llamado, digamos, a la gente que todavía no ha iniciado este plan, que lo inicie, y para ello tenemos las dosis Sinovac, la 1 y 2 Sinovac, ¿no es cierto? De modo tal que, por supuesto, que no quisiéramos ningún palo en el camino, y por lo tanto hay que anticiparse a cualquier medida logística que impida el flujo acelerado de la vacunación, por supuesto. Bien. Doctor Cavada, gracias por conversar con nosotros esta tarde, muy amable. Buen día. No, como siempre, un placer hablar con ustedes, pues un gusto. Que tengan muy bonito día. Igualmente. Chau, chau.